Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos nuevamente a nuestras clases. En esta oportunidad estamos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Oye, mira, ¿qué tema más interesante estaremos trabajando el día de hoy? Porque estaremos hablando sobre el movimiento de los cuerpos. A ver, ¿y a quién no le gusta mover su cuerpo cuando realiza alguna actividad física, como jugar vóley, como jugar fútbol? Ahí nos estamos moviendo constantemente. Activemos nuestros saberes y nos dice así: en el trayecto de tu casa al colegio, ¿qué tipo de movimientos observa? Yo observo muchos movimientos, ¿no? Yo veo los autos pasar, el autobús también lo veo pasar, veo personas que están caminando, o sea, que se están moviendo, ¿no? Muy bien, entonces veamos realmente qué es el movimiento. Me dice, recuerda en tu cuaderno el día de hoy, tu cuaderno de ciencia y tecnología, colocar la fecha del día de hoy y como título debes de colocar, como te dice aquí, movimiento de los cuerpos. Ese será el título del tema del día de hoy. Y comenzamos con nuestra primera definición. Me dice por acá, el movimiento es el cambio de posición o de lugar que experimenta un cuerpo con respecto de otro, en un espacio y tiempo determinado. Por lo tanto, todo lo que tenemos acá con referente a la definición de movimiento, debemos de copiarlo en nuestro cuaderno. Entonces, volvemos de nuevo a la definición. Me dice cambio de posición. A ver, si yo estoy en mi cuarto y camino hasta la cocina, pregunto, ¿cambié de posición o no cambié de posición? Muy bien, sí he cambiado de posición, ¿verdad que sí? Porque me he movido del cuarto a la cocina. Ya no estoy en la misma posición, es decir, que he realizado un movimiento. Además, en el movimiento interviene el espacio y el tiempo. Vuelvo al ejemplo, si camino de mi cuarto a la cocina, supónganse que me demoro 30 segundos en caminar del cuarto a la cocina. Entonces ha intervenido el tiempo, ha transcurrido un tiempo allí, ¿no? Entonces, así nos queda claro lo que es el movimiento, cambio de posición o de lugar que experimenta un cuerpo respecto de otro, en un espacio y tiempo determinado. Recuerda que esta definición la debes de copiar en tu cuaderno de ciencia y tecnología. Y así seguimos, entonces ahora vamos a hablar sobre los elementos del movimiento. Es importante, ¿no? Trabajar esta parte de los elementos del movimiento y que logremos diferenciar especialmente cada uno de ellos. Porque muchas veces estos elementos se pueden confundir. Hablemos primero que todo del tiempo. En el movimiento entendemos por tiempo a la duración que emplea el movimiento en manifestarse. Se puede medir con el uso de un reloj o un cronómetro. Fíjense en el ejemplo que yo les coloqué, que si ustedes caminan de su cuarto a la cocina, van a demorar un tiempo, ¿cierto? Entonces, ese tiempo que usted está demorando forma parte de los elementos del movimiento, porque es la duración que usted se tardó en ir de un lugar a otro. Eso es el tiempo, lo que te demoras, ¿sí?, en caminar de tu cuarto a la cocina, que es el ejemplo que estamos trabajando. Eso que te demoras es el tiempo. Y el tiempo es uno de los elementos del movimiento. ¿Qué debemos de copiar acá? Tenemos que copiar como número uno, copiamos como número uno el tiempo,
¿ok? Y vamos a copiar todo lo que aparece acá con respecto al tiempo. Ese será nuestro primer elemento del movimiento. Segundo elemento del movimiento, la distancia. ¿Qué será la distancia? A ver, yo me preguntaré, ¿cuántos metros hay de mi cuarto a la cocina? ¿Cuántos metros habrá de mi cuarto a la cocina? Suponiendo que de mi cuarto a la cocina hay 5 metros, esa es la distancia que he recorrido. He recorrido de mi cuarto a la cocina 5 metros. ¿Y qué entendemos por distancia? La distancia es la longitud de la trayectoria seguida por el cuerpo a moverse. Se puede medir usando un instrumento de medición. Entonces, en el ejemplo que estábamos trabajando, si caminaba de mi cuarto a la cocina y yo sé que la distancia que hay del cuarto a la cocina son 5 metros, entonces esa es la longitud de la trayectoria. Eso es lo que yo he caminado en distancia. Me he movido 5 metros de mi cuarto a la cocina. Ese es mi segundo elemento del movimiento entonces del día de hoy, es la distancia, elemento número 2, y lo debemos de copiar todo también lo que dice acá. Entonces hasta el momento llevamos dos elementos muy importantes, tiempo y distancia. Recordemos que el tiempo es la duración, es lo que me tardo. Ya en el ejemplo que estamos trabajando es lo que me voy a tardar de ir del cuarto a la cocina. Y la distancia es la longitud que hay, es decir, cuánto hay desde mi cuarto hasta la cocina. Tengo que medirlo y esa será la distancia. Pasemos a un tercer elemento. Cuidado con estos elementos que vienen ahora acá. Hay que prestarles mucha atención. Porque muchas veces tendemos a confundirnos entre trayecto y desplazamiento. El trayecto y el desplazamiento son dos cosas totalmente distintas, parecidas pero distintas. Y tenemos que tomar eso muy en cuenta. ¿Por qué? Fíjate, la trayectoria se define como el recorrido recto o curvo que realiza un móvil al desplazarse de un lugar a otro. Esta trayectoria se mide en metros. Es decir, que la trayectoria me va a dar la distancia, ¿no? Porque la voy a medir en metros. Perfecto, muy bien. Fíjense que acá tengo un ejemplo de un automóvil, ¿verdad? Que va subiendo por una montaña y la carretera hace unas curvas. ¿Lo ven acá? Hace unas curvas, ¿no? Si el móvil está acá y va a pasar por toda esta carretera para llegar a este último punto amarillo, esta línea curva de puntos que se están marcando allí es lo que se conoce como trayectoria, porque se define como el recorrido, es decir, el automóvil tiene que recorrer por toda esa carretera hasta poder llegar al punto final que lo tiene acá arriba. No importa si ese recorrido que hace es en línea recta, es en curva, en subida, en bajada, no importa. Así es la trayectoria. Muy distinta al desplazamiento. ¿Por qué son distintos? Porque el desplazamiento es un vector dirigido desde la posición de partida hasta la posición de llegada. Es decir, siempre es una línea recta, ¿ya? Si mi punto de partida está acá y de llegada aquí arriba, entonces el desplazamiento es esta línea roja que tú ves acá.
Es una línea recta, ¿ya? Eso es desplazamiento. El desplazamiento siempre va a ser en línea recta y va desde el punto de partida del móvil hasta el punto de llegada. Es la distancia real entre ellos. Es decir, ahí está la distancia real entre el punto de partida y el punto de llegada. Bien, pero para que me lo entiendan un poco mejor, voy a hacerles otro ejemplo. A ver. Permítanme, ya les voy a hacer otro pequeño ejemplo para que lo podamos comprender. Bien, voy a compartir con ustedes otra pantalla y vamos a dibujar acá. A ver, voy a dibujar una persona que tiene que ir caminando. Está en su casa. Y va a ir caminando. Voy a describir por aquí el camino que va a tomar. Y aquí está la casa de su abuelita. Va a visitar a su abuelita. A ver. Imagínense que ustedes van caminando de su casa a la casa de su abuelita. Y van por todo este camino de acá. Voy a ir marcando con líneas entrecortadas por todo, por donde usted tiene que ir caminando, ¿sí? Ahora bien, este es el camino que yo tengo que recorrer hasta llegar a la casa de mi abuelita. Nosotros vimos entonces dos puntos importantes de los elementos del movimiento, que fue trayectoria y desplazamiento. En este ejemplo que yo tengo acá, toda esta línea curva, voy a ver si puedo cambiar el color del bolígrafo. Toda esta línea curva, que es el camino que usted va a tomar, se conoce como trayectoria. Toda esta será la trayectoria. Pero, ojo aquí, el desplazamiento no es así, porque recuerda que el desplazamiento es en línea recta y va desde el punto de partida hasta el punto de llegada, pero tiene que hacerlo en una sola línea recta, ¿sí? Es decir, voy desde aquí hasta aquí en una sola línea recta. Entonces, esto que tengo por acá, que es la línea curva, se conoce como trayectoria. Recuerda, la línea curva que ves acá es la trayectoria. Mientras que la línea recta que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada se conoce como desplazamiento, ¿sí? Ojo con esto, es importante conocer la diferencia entre uno y el otro. Ese ejemplo que yo les acabo de colocar allí, yo en ningún momento he pedido que usted lo tenga que copiar. Ustedes creo que no han escuchado que yo he dicho, tienen que copiar esto. No, yo no he dicho eso. Yo siempre les voy marcando lo que ustedes tienen que copiar. Hasta el momento, nosotros hemos trabajado entonces con 4 elementos del movimiento. Número 1, tiempo. Número 2, distancia. Número 3, voy a marcarlo acá, el número 3 va a ser la trayectoria. Número 3, trayectoria, y debemos de copiar todo lo que me dice aquí la trayectoria. Como número 4, tenemos lo que es el desplazamiento. Ya sabemos la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, ¿ok? Trayectoria se define como el recorrido, que puede ser recto o línea curva, que realiza un móvil o un cuerpo. Mientras que el desplazamiento
es un vector dirigido, es decir, es una línea recta que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces, el desplazamiento será mi elemento número 4 y debo de copiar todo lo que aparece aquí con referencia al desplazamiento. Voy entonces con el número 5, el móvil. Porque hemos hablado todo el tiempo de cuerpo y de móvil, pero no sabemos lo que es. El móvil, él es el objeto en movimiento. Es decir, el móvil, en este caso, es el automóvil, ¿no? El auto que está acá, que se está moviendo. Y en el ejemplo que yo les coloqué, de que usted va caminando desde su casa hasta la casa de su abuelita, ¿quién será el móvil? Si decimos que el móvil es el objeto en movimiento. Exacto, ustedes, muy bien, ustedes en ese caso van a ser el móvil, porque son el objeto en movimiento. Por lo general se busca determinar su trayectoria o las fuerzas que intervienen sobre él. El móvil lo vamos a colocar como el elemento número 5. Elemento número 5 del movimiento. Ahí lo tenemos, el móvil, y debemos de copiar todo lo referente a él. Y por último elemento número 6, vamos a tener la velocidad. ¿Y qué será la velocidad? La velocidad es la rapidez con la que se mueve un objeto al seguir una dirección. Es decir, en el ejemplo del automóvil, ¿qué tan rápido va el automóvil? Ese va a ser la velocidad, es decir, su rapidez, ¿qué tan rápido va? Eso sería la velocidad. Entonces, con esto tenemos 6 elementos del movimiento. Los repito: número 1, tiempo; número 2, distancia; número 3, trayectoria; número 4, desplazamiento; número 5, móvil; y número 6, velocidad. Bien, seguimos entonces ahora con lo que son las clases de movimiento. Vamos a prestar mucha atención porque las clases de movimiento tienen divisiones. Pueden ser según su trayectoria, puede ser también según su velocidad. Entonces vamos a prestar atención primero las clases de movimiento según su trayectoria. Según la trayectoria, el movimiento puede ser rectilíneo. ¿A qué se refiere con que puede ser rectilíneo? Es decir, que la trayectoria del móvil es una línea recta. Eso quiere decir que es rectilíneo. Por ejemplo, el tren cuando va recto por los rieles, o otro ejemplo, la niña que camina sobre la cuerda, como la que tenemos allí, mira, va caminando sobre una cuerda y la cuerda describe una línea recta, por lo tanto el movimiento es rectilíneo. Repito, movimiento rectilíneo cuando la trayectoria describe una línea recta. ¿Te recuerdas que en la definición de trayectoria decíamos que podía ser una línea curva o una línea recta? Bueno, para que sea el movimiento rectilíneo, la trayectoria tiene que ser una línea recta. Entonces, copiamos de acá todo lo que nos habla sobre el movimiento rectilíneo. Claro, colocando primero clases de movimiento según su trayectoria y colocamos el primero, movimiento rectilíneo, cuando la trayectoria del móvil es una línea recta.
Luego tenemos movimiento curvilíneo. A ver, si el rectilíneo, la trayectoria es una línea recta, ¿qué creen ustedes que será el curvilíneo? ¿Cómo será la trayectoria? Una curva. Muy bien, Euler, por tu participación. Una curva. Perfecto. Entonces, en el movimiento curvilíneo es cuando la trayectoria del móvil es una o varias curvas. Por ejemplo, un auto que sigue una curva en la carretera central. Eso puede ser un ejemplo del movimiento curvilíneo. Chicos, recuerden que se les está dando nuevamente la oportunidad a aquellos alumnos que no sacaron 20 en su práctica del día sábado de dar nuevamente la práctica. No lo olviden, tienen todo el día de hoy para dar nuevamente esa práctica. Seguimos entonces con el tema del movimiento. Ya hemos visto que dentro de las clases de movimiento tenemos movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. Ahora vamos a ver lo que es el movimiento elíptico. Mira, el movimiento elíptico es cuando la trayectoria del móvil describe una elipse. Y realmente este tipo de movimiento lo podemos ver cuando la Tierra va dándole la vuelta alrededor del Sol. La Tierra da un movimiento elíptico, no te confundas. La Tierra no da un movimiento circular, los planetas no dan movimientos circulares. Los planetas dan movimientos elípticos alrededor del Sol. ¿Ok? Entonces, mi movimiento elíptico, cuando la trayectoria del móvil es una elipse. Cuando la trayectoria del móvil es una elipse. Por ejemplo, el movimiento de traslación del planeta Tierra. ¿Ves lo que te estaba diciendo? El planeta Tierra, su movimiento que realiza alrededor del Sol, que se conoce como movimiento de traslación, es un movimiento elíptico porque describe una elipse. Luego tenemos el movimiento ondulatorio. Cuando el movimiento se produce en forma de onda, por ejemplo, al caer una piedra en el agua. Fíjense cómo se observan acá unas ondas, ¿no? Eso es un movimiento, ¿no? Lo ven las ondas, cómo se pueden observar allí. Entonces, estas se mueven en forma de ondas. Y por último, dentro de según su trayectoria, tenemos el movimiento circular. El movimiento circular es cuando un objeto describe una circunferencia. Por ejemplo, aquel que haya ido al parque de diversiones y se haya montado en las sillas voladoras, se dará cuenta que ese movimiento, ese juego mecánico, realiza un movimiento circular porque describe una circunferencia. Bien, entonces acá también hay que copiar lo que es el movimiento elíptico, lo que es el movimiento ondulatorio y lo que es el movimiento circular. Y les quiero pedir también que en estos tipos de movimiento usted dibuje o usted busque por internet un ejemplo de cada uno de ellos y lo pueda pegar en su cuaderno. Repito, deben de buscar por internet un ejemplo de cada uno de los movimientos que hemos visto hasta el momento, que son movimiento rectilíneo, movimiento curvilíneo, movimiento elíptico, movimiento ondulatorio, movimiento circular y por último el movimiento parabólico, que es el que el objeto realiza una trayectoria curva atraída por la gravedad. Por ejemplo, un chico que está en la posición de lanzamiento de un balón. ¿Cómo aparece allí, no?
Ese es un movimiento parabólico. Entonces, ustedes deben de copiar la definición de cada uno de estos movimientos. Nos estaba faltando indicar este último. También lo deben de copiar y colocar un ejemplo, ojo, diferente a los que están acá. Un ejemplo diferente al que están en las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, si me piden un movimiento rectilíneo, ya no me pueden colocar esta imagen de acá. Tiene que ser otra. Tienen que pensar en otra imagen que describa un movimiento rectilíneo. Cuando es el curvilíneo, no me pueden colocar este de la carretera. Movimiento elíptico, voy a permitir que coloquen el de la tierra. Movimiento elíptico. Movimiento ondulatorio, voy a permitir que coloquen el del agua, no tengo problema. Movimiento circular, no puedes colocar este mismo de la silla voladora, tienes que buscar otro ejemplo. Y el movimiento parabólico, no puedes colocar al chico lanzando la pelota de básquet, tienes que buscar otro ejemplo, ¿sí? Ejemplos diferentes, los únicos que pueden repetir son movimiento elíptico y movimiento ondulatorio. Entonces, de esta manera hemos visto las clases de movimiento según su trayectoria. Pero ahora tenemos la clase de movimiento según su velocidad. Vamos a prestarle mucha atención a lo que me dice esto acá para que terminemos con la clase del día de hoy. Tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Ya nosotros sabemos que si nos dice que es rectilíneo, porque los vimos en el tipo de movimiento según la trayectoria, es aquel que describe una línea recta. Eso quiere decir que es rectilíneo. Ahora, cuando me dice que es uniforme, eso quiere decir es que no cambia su velocidad. En otras palabras, la trayectoria es una línea recta y la rapidez siempre es la misma. En otras palabras, es constante. Ahí tenemos un ejemplo, me dice, un tren realiza un movimiento rectilíneo. Lo sabemos si va en las vías del tren y estas vías van en línea recta, el movimiento es rectilíneo. Por lo tanto, avanza en línea recta. Además, durante largos tramos, mantiene constante la velocidad. Supongamos que el tren va a 40 kilómetros hora. Y durante tramos, lo voy a colocar, voy a volver a hacerles un pequeño ejemplo por acá para que lo podamos entender. Estoy en el punto A, ¿ok? Aquí está el punto A. Y se dirige en línea recta hasta el punto B. A ver, supongamos que este es mi tren. Disculpen si no me queda tan bien, ¿sí? Parece más un automóvil. Vamos a suponer que es un automóvil. Pues. Está bien, no hay problema, aquí vamos en el automóvil. El automóvil va por toda esta línea recta. Quiere decir que su trayectoria es una línea recta, es un movimiento rectilíneo, pero todo el tiempo lleva una velocidad de 40 kilómetros sobre hora. Siempre lleva esa velocidad, no cambia. Todo el tiempo va a la misma velocidad, 40 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, ese sería un ejemplo. Esto que tenemos acá sería entonces, decía el punto A al punto B, una sola línea recta. Aquí tenemos entonces un automóvil que se va a desplazar durante toda esa línea recta. Como va en una línea recta, decimos que el movimiento es rectilíneo. Ahora, como va a llevar todo el tiempo la misma rapidez, que serán 40 kilómetros sobre hora, entonces la rapidez será constante. Por lo tanto,
Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque describe una línea recta. Uniforme porque siempre lleva la misma velocidad. No cambia su velocidad. Eso es lo que me indica a mí que el movimiento es rectilíneo uniforme. Nuevamente les digo, ese ejemplo no hay por qué copiarlo en el cuaderno. Es simplemente para que ustedes lo puedan entender mejor. Y por último, vamos a ver entonces lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Miren, la diferencia que tiene un movimiento entre el otro, es decir, el rectilíneo uniforme y el rectilíneo variado, en el primero dijimos que describe una línea recta y que la rapidez o velocidad siempre es la misma. El problema está en el segundo. Y no te vayas a confundir, porque en el segundo, el movimiento también es una línea recta. El problema es que la rapidez no es constante, la rapidez varía. Y ese es el tipo de movimiento que nosotros podemos observar todos los días cuando nos subimos a un transporte público. Usted se sube en un transporte público y el transporte público acelera. Y llega a un semáforo y tiene que frenar. O sea que todo el tiempo está, sube la velocidad, baja la velocidad, sube la velocidad, baja la velocidad, sube la velocidad, baja la velocidad. Eso que está sucediendo allí es variado, su rapidez es variada. Puede ir en una línea recta, pero su rapidez varía. En algún momento su rapidez es cero, cuando está detenido es cero, acelera y empieza a aumentar y pasa a 20 kilómetros, a 40 kilómetros por hora. De repente, un pasajero que se va a subir a la unidad de transporte público y el chofer frena para detenerse y cuando se detiene vuelve a tener su rapidez en cero. Fíjense cómo ha cambiado su rapidez, ¿no? Ha ido de cero, subió a 20, llegó a 40 y volvió a bajar a cero. Su rapidez no es constante, es variada. Esa es la diferencia que tengo entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El rectilíneo uniforme lo dice la palabra uniforme, es decir, la rapidez es constante. Y aquí en el uniformemente variado, la rapidez varía. Y aquí tengo la definición, me dice, se produce al correr una superficie recta, pero cambiando de velocidad. A esto se le llama aceleración. El movimiento rectilíneo uniformemente variado se considera acelerado cuando se aumenta la velocidad. Es decir, en el ejemplo del transporte público, el transporte está detenido. El conductor acelera porque va a arrancar. Eso es un movimiento acelerado. Está acelerando. Pero ya aceleró, se movió el transporte público, se está moviendo y en la siguiente parada una persona se quiere subir al autobús. ¿Qué va a hacer el conductor? Va a aplicar los frenos para poderse detener para que el pasajero pueda subir. Cuando el conductor del autobús aplica los frenos, eso es lo que se conoce como movimiento retardado. Es decir, que en el movimiento variado tengo movimiento acelerado y movimiento retardado. El acelerado es cuando aumenta la velocidad y el retardado cuando disminuye la velocidad. Marco entonces acá que debemos de copiar según su velocidad. Copiamos movimiento rectilíneo uniforme. Todo lo que tengo acá, no tengo por qué hacer el dibujo. Luego voy a copiar movimiento rectilíneo uniformemente variado y copio también únicamente la parte teórica. Y bien, chicos, entonces de esta manera concluimos solo por el día de hoy el tema. El tema no ha terminado, lo debemos de continuar en la siguiente clase el día miércoles. Me despido de ustedes. Chao, chicos. Hasta la próxima clase.